podemos proceder, es ideal canalizarles en un vaso, en brazo, ¿no? O incluso usar más fácilmente la vena femoral, ¿no? Por ahí es más accesible, es más fácil palpar y poder hacer un acceso femoral. Pero si esto no se puede, tanto en niños lactantes como en niños más grandes o incluso en adultos, si no se puede canalizar una vía venosa periférica, porque a veces el paciente está muy colapsado o se rompen las venas y no se encuentran, se puede usar la vía intraósea, ¿no? Para cualquier tipo de paciente, ¿no? La vía intraósea es una vía por la cual se pueden pasar buena cantidad de fluidos y todas las drogas, ¿no? Obviamente en gestantes, siempre recordar que las vías deben canalizarse por encima del abdomen, ¿no? Por encima del tórax, con la idea de que lleguen los fármacos a nivel central, debido a que la presión intraabdominal aumentada por el útero materno que está comprimiendo la vena cava inferior, va a impedir que si nosotros tenemos un acceso en el miembro inferior, puede llegar las drogas rápidamente a nivel central. Mm, Si tuvieran alguna pregunta sobre recién nacidos para agotar ahí. Yo tengo una pregunta, doctora. A ver, la doctora Natalia. Ya. Así como hay una hora de oro, en la reanimación neonatal existe un tiempo crucial y si es así, el Apgar influye. El Apgar. Bueno, no se ha comentado acá sobre el Apgar, hubiera sido interesante que lo traigan. El Apgar, como, bueno, algunos de ustedes conocen, es una, una evaluación que fue hecha por la doctora Apgar, que fue anestesióloga, con la intención de valorar las condiciones en las cuales venía el recién nacido, ¿no? El Apgar, pues, evalúa lo que hemos dicho, la actividad muscular, la respiración, la circulación, el tono, ¿no? Y de tal forma que todo recién nacido tiene un Apgar por encima de 7, se considera que obviamente es un recién nacido adecuado, que no tiene que hacerse ninguna reanimación. Aquellos niños que están por debajo de 7, ¿no? De entre 3 y 6, probablemente necesiten algún tipo especial, digamos, de manejo, ¿no? De repente de reanimación de fluidos o oxigenarlos o aspirar las secreciones, hacer alguna maniobra con ellos. Y los que tienen un Apgar por debajo de 3, la mayoría de ellos van a necesitar maniobras de reanimación, ¿no? Desde ventilatorias como de reanimación cardiopulmonar central, ¿no? Si a eso te referías, no sé quién estaba hablando, la doctora Bonifacio, creo, sí, ¿no? Colfer preguntó, doctora. Ah, Colfer, perdón, ¿Puedo sí. complementar, doctora? Sí, claro. Ya, Nicole, ¿no? sí, Natalia preguntó si, así como existe una hora de oro en los temas que hemos visto de RCP adultos, si Ajá, existe algo sí, en sí, neonatal. que me Entonces, olvidaba. Ujú. sí existe y se llama el minuto de oro y es el tiempo inmediatamente después del nacimiento del recién nacido. Entonces Mm. aquí se le evalúa y bueno, con todo lo que hemos dicho, se decide iniciar la ventilación, presión positiva, cuando está indicada. Y si el Apgar influye, pues sí, como señaló la doctora, es un indicador de vitalidad utilizado para la evaluación inicial de recién nacido, pero no es la escala que nos indica si debemos o no realizar maniobras de reanimación, ¿no? El Apgar nos permite verificar el estado fisiológico y la respuesta a la reanimación, o sea, cómo iría, pero no nos indica si hacerla o no. No, no, es que no es que indique, sino que está altamente relacionado, ¿no? Porque Ujú. un niño con Apgar menor de 3, obviamente es un niño que no tiene tono, no respira y de pronto tiene bradicardia, ¿no? Entonces es un niño que Sí, ya necesita algún tipo de maniobra de reanimación. De pronto su frecuencia cardíaca no está pues debajo de 60, pero está en 80, está en 100, está bradicárdico, entonces necesita oxigenarlo y con esto probablemente sea lo único que hagamos es se recupere, ¿no? Como les decía yo, cuando un niño nace en condiciones normales, no habría que hacerle nada excepto secarlo y ponérselo a la madre, ligarle su cordón y ponérselo a la madre. Esas son las condiciones ideales del nacimiento de un niño.
Ahora, cuando ya tiene algún problema, hay que aspirarle secreciones, hay que hacerle ventilación asistida, o sea, que decir, darle oxígeno. O sea, que el niño normal no necesitaría nada más que secarlo y ponérselo a la madre. Pero aquel niño que ya necesita oxígeno porque tiene algún grado de depresión respiratoria, entonces, por lo tanto, ya estás haciendo una reanimación, ¿no? Y aquel niño que está en parada cardiorrespiratoria es el que ya tiene frecuencia menor a 60 y además otros signos pues de falta de tono, de no responde, no está despierto, está flácido. Entonces, por lo tanto, ahí sí que hay que hacer todas las maniobras, ¿no? O sea, no es que el Apgar te diga a todos los que tienen tanto hay que hacerles, pero hay una relación totalmente directa porque esa es la evaluación que hacemos en la recién nacido. Tiene gestación a término, respira, tiene tono. Esas son las preguntas que nos hacemos cuando un recién nacido nace, ¿no? Justamente para tomar decisiones. Eso lo van a ver cuando lleven el curso de neonatología, ¿no? Como tal, como entidad. Bueno, ahora a lo que a lo que tú me estabas preguntando, perdón, ¿quién me había preguntado? La doctora Colfer, ¿no? Creo que preguntó. Ah, sobre el minuto. Es igual, ¿no? La gestante, ¿qué decimos? Tenemos 4 minutos para hacer la animación bien hecha, ¿no? Si la gestante no sale en 4 minutos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Nicole? Doctora, Si la gestante en 4 minutos no podemos reanimarla, ¿qué tenemos que hacer? si a la gestante, si no responde después de la reanimación, extraer el bebé. De 4 minutos de reanimación. Extraer el bebé, doctora. O sea, la cesárea perimorte, ¿no? Ujú, cesárea. Ya, entonces esos son los 4 minutos de oro en ella. Si no responde, hay que hacer la cesárea perimorte, ¿no? Ahora, la cesárea perimorte no significa que, a ver, ¿qué significa la cesárea perimorte? A ver, ¿quién que ha explicado esto? ¿Qué nos puede explicar? ¿Qué significa? ¿Salvar al niño a la madre? ¿Solo salvar al niño? ¿Solo salvar a la madre? ¿Qué significa? A ver, ¿quién explicó eso? O bueno, ¿quién Sí, lo quiere explicar? Es igual. sí, doctora, yo hablé sobre la cesárea. Bueno, tiene un objetivo, ¿no? De que es permitir una RCP materna más efectiva y como de optimizar también la supervivencia materna y fetal. O si hablamos de beneficios, el principio va a ser resolver la compresión de la vena cava inferior, ¿no? Claro, en realidad la cesárea perimortem tiene el objetivo de reanimar a la madre lo más pronto posible, ¿no? Porque, a ver, cuando tenemos este binomio, obviamente la madre tiene más importancia, ¿no? Y frente a una madre que no reacciona, o sea, que no es posible reanimar, entonces la cesárea perimortem es la que la va a salvar, ¿no? Porque al descomprimir el útero, como dice su compañero, vamos a mejorar el retorno venoso y vamos a facilitar la reanimación de la madre. Y facilitando la reanimación de la madre, vamos a salvar también al niño, ¿no? Ahora puede dar, la mayoría de veces hemos tenido casos en los cuales la paciente se ha perdido, ¿no? Hecho la cesárea perimortem con una paciente prácticamente muerta y el niño todavía estaba vivo, ¿no? Y con buen Apgar. Los recién nacidos, perdón, los fetos tienen mayor tolerancia a la hipoxia. Entonces, incluso hemos tenido casos en los cuales hay una ruptura uterina, paciente que tiene un trauma abdominal severo por un accidente de tránsito, llega al hospital y pasa directamente de la unidad de shock trauma con una vía y una toma de muestras, pasa a la unidad a sala de operaciones y entonces la paciente, por más que se le hace reanimación ahí casi entrando nomás a sala, la paciente ha fallecido, no hay nada que hacer. Entonces hacemos la cesárea y el niño nace, ¿no? Y ese es uno de los panoramas. O sea, el niño está incluso libre en cavidad, o sea, ha habido un desprendimiento prematuro de placenta porque el útero está roto. Sin embargo, el niño aún está vivo, ¿no? Pero esto si hacemos las cosas rápidas, ¿no?
Si la paciente se queda mucho rato en la unidad de shock trauma y haciendo filosofía, entonces se van a perder ambos, ¿no? Pero sí hemos tenido casos en que el niño ha salido bien. Y también hemos tenido casos en los cuales la gestante viene, por ejemplo, por una hemorragia severa, pero en este caso la causa es un desprendimiento prematuro de placenta. Ahí sí, obviamente la paciente entra en una hemorragia interna, hace paro, la reanimamos, sale, pero el feto pues ya no es viable porque el desprendimiento ha sido previo, ¿no? O sea, muy previo al estado, digamos, malo de la madre, y por lo tanto, prácticamente el desprendimiento ha producido la muerte fetal, y cuando abrimos ya el niño ha fallecido, ¿no? Pero en términos generales, la cesárea perimortem, el objetivo es ese, ¿no? Facilitar la reanimación de la madre para que obviamente ambos se puedan salvar, pero siempre con prioridad la madre. Bueno, a ver, otra cosa que estaban ustedes preguntando. Perdón, un momentito. Sí, disculpa, un ratito tuve una llamada. Bueno, estos estamos diciendo sobre el minuto de oro. Como saben, el Apgar que medimos a los recién nacidos se mide al minuto y a los 5 minutos. Obviamente, si un paciente nace en esas condiciones, que está flácido, no responde, tiene pulso bajo o no tiene pulso, no respira, pues no vamos a esperar los 5 minutos para evaluarlo, ¿no? O sea, es obvio que ese niño va a entrar inmediatamente en reanimación, y que las maniobras que hagamos en el primer minuto van a ser definitivamente pronóstico de lo que le pasa al paciente, ¿no? O sea, si un recién nacido, como les digo, lo oxigenamos, le aspiramos primero la vía aérea, la vía oral, lo oxigenamos, le hacemos masaje. Este niño con eso debe haber salido prácticamente al minuto. Si no sale al minuto, es porque este niño definitivamente no es que acaba de sufrir al momento de nacer, sino que ya tenía, digamos, un sufrimiento fetal previo, ¿no? Tenía una patología previa, una problema a nivel de la irrigación intraplacentaria, o tiene una enfermedad previa de la madre que ha condicionado ese estado. Entonces, ese niño probablemente bien lo reanimamos a los 2, 3 minutos, y de ahí pasa a la unidad de cuidados intensivos porque tiene otras patologías que estabilizar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Los recién nacidos se pueden reanimar muy rápido, y esta reanimación, digamos, va a depender mucho de la experiencia, ¿no? Que tiene el personal que le atiende, ¿no? El neonatólogo, el anestesiólogo, en este caso el obstetra, si no hay ninguno de estos especialistas. Va a depender mucho de las maniobras que hace, pero ojo que, por ejemplo, la vía aérea del recién nacido es una vía aérea difícil. Entonces no todos pueden intubar a un recién nacido. Entonces tenemos una máscara laringea también para el recién nacido. Entonces, si tuviéramos un niño que, a pesar de la oxigenación con máscara facial, con el ambú, no recupera un ritmo respiratorio regular, ¿no? Y entonces no podemos intubarlo porque no somos expertos en intubación de neonatos, que ellos tienen dificultades, o no tenemos el laringoscopio más adecuado para un recién nacido. Entonces no tenemos que obsesionarnos en intubar. Entonces ahí podríamos poner una máscara laringea y seguir haciendo la reanimación o el manejo del paciente, ¿no? O con mascarita, con máscara facial o con máscara laringea.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahora vamos a pasar a la reanimación de la gestante y del adulto. Si quieren aportar espontáneamente a alguien, creo que alguien quería participar, la doctora Cristel, creo. Sí, doctora, yo quería hacer una pregunta más que todo. Sí, dime. Era con respecto a en el algoritmo que se realiza en el RCP de los pacientes adultos. Mi compañero mencionó sobre las 5H y las 5T, que eran las causas reversibles, pero ¿cómo nosotros sabríamos si el paciente se encuentra en un taponamiento cardíaco según el manejo que se le debería hacer? No sé si me responde mi compañero, doctora, o quizás A usted. ver, a ver, vamos a empezar por algo. ¿Cuántos tipos de paro tenemos? Primero tenemos que, a ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quién está acá? Del Río, Doctora, ¿sí? ¿Quién está ¿se hablando? refiere a ¿Del Río está? Sí, doctora. Sí. Dime, ¿cuántos tipos de paro hay? ¿Cómo? Doctora, ¿se refiere a los tipos de paro o a los ritmos de paro que existen? No, tipos de paro. Bueno, tipos y también podemos hablar de ritmos, pero para empezar, tipos. Mire, esto es básico porque no podemos estar hablando de este tema si primero no sabemos frente a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? O sea, si bien es cierto, hacemos un diagnóstico inicial de que el paciente está en paro porque no respira, no responde y no tiene pulso, en el adulto hablando de esto, hacemos el diagnóstico, pero ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿en qué tipo de paro está el paciente para saber qué hacemos? Y para saber cuáles son las causas probables que lo pueden haber llevado a esto. Esto que yo les estoy haciendo razonar es importante para responder la pregunta de su compañera Cristel en relación a cómo debemos ir pensando para poder actuar en todos los pacientes en el menor tiempo posible, ¿no? A ver, Enríquez Risco, Sí, doctora. ¿cuántos tipos de paro has podido repasar, ¿no? Entender de cada esta exposición? ¿Se refiere a lo desfibrilable y no desfibrilable? Bueno, esos son los ritmos, ¿no? Pero dentro de eso hay tipos, ¿no? Mm, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, actividad eléctrica sin pulso, asistolia. Claro, o sea, tenemos la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Ahora, si quieres agruparlos en tipos de ritmos, son ya para su manejo en desfibrilables y no desfibrilables, pero ese es para su manejo. Pero si hablamos nada más de tipos, es importante que los conozcan como tal porque de alguna forma hay diferencia en cuanto a la causalidad, ¿no? O sea, a qué tipo de paro lleva determinada patología o cuáles son las patologías que pueden estar detrás de este tipo de paro, ¿no? Y también que el manejo va a tener diferentes enfoques, ¿no? Ya, entonces hasta ahí estamos. Son 4 tipos de paro y se dividen entre desfibrilables y no desfibrilables. Ahora,
las 5Hs o 6Hs y 6Ts están juntamente asociadas a las causas más frecuentes y que están más relacionadas a a la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Esto es importante que aprendan, digamos, a identificarlo, porque muchos de los pacientes que llegan a la emergencia llegan a actividad eléctrica sin pulso y no los diagnosticamos, ¿no? Lo primero que hacen ahora las enfermeras y los médicos jóvenes ahí en la unidad de shock trauma es poner el monitor, ¿no? Y nadie palpa al paciente, solo le ponen el monitor. Cuando le ponen el monitor, ven, efectivamente hay un ritmo sinusal. Entonces, bueno, no responde, claro, porque lo ven que está dormido, que no responde a llamado, está respirando o no respira, pero ahí lo están mirando el ritmo y por lo tanto nadie hace nada. Si en pocos minutos ustedes no hacen nada, ese paciente va a entrar en asistolia, porque lo que trajo al paciente inicialmente es una actividad eléctrica sin pulso, pero que ustedes lo hubieran diagnosticado rápidamente si le ponen sus manos en el pulso del paciente, ¿no? O sea, van a buscar premeditadamente si hay pulso o no, que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y un pulso central. Si el paciente no tiene pulso y no respira y no responde, recién ustedes pueden decir que está en paro, ¿no? Pero puede ser el caso de que tiene actividad eléctrica y ese es el tipo de paro en actividad eléctrica sin pulso. Pero si ustedes no palpan el pulso precozmente, van a pensar que el paciente pues ha perdido la conciencia por otro motivo, que se ha tequeado, le ha pasado cualquier cosa, y dejan de mirarlo o de hacerle una reanimación rápida y el paciente va a caer en asistolia. Y ustedes saben que desde el punto de vista de pronóstico, el paciente que está en asistolia es el que peor pronóstico tiene. Casi diríamos que el 70% de los paros inician en fibrilación ventricular, o sea, en ritmos desfibrilables, ¿no? Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Casi el 70% inician ahí. Entonces, por eso es que se habla de la desfibrilación precoz. Si nosotros desfibrilamos precozmente, esos pacientes definitivamente van a salir. Pero el gran grupo de pacientes que llegan en actividad eléctrica sin pulso, esas son las causas, ¿no? Básicamente, la primera causa es la hipovolemia, ¿no? Pacientes que han tenido, por ejemplo, un accidente de tránsito, tienen un traumatismo abdominal o un traumatismo tóraco-abdominal y tienen pues una ruptura de hígado, una ruptura de vaso, un hemotórax, ¿no? O un taponamiento cardíaco y, y se presentan en un ritmo de actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Entonces el diagnóstico debe ser rápido para proceder a hacer el tratamiento, porque cuando usted tiene un taponamiento cardíaco, de nada va a servir que usted siga haciendo masaje, le ponga adrenalina, atropina, no sé, lo que le ponga, o varias dosis de adrenalina y varios minutos de masaje. Si el paciente está con el corazón ahí atrapado, usted no va a resolver nada si no hace una pericardiocentesis, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es el diagnóstico para poder saber qué hacer? Usted hace una pericardiocentesis, seguro que no necesita ninguna adrenalina y ningún masaje. ¿Se entendió esta parte de Cristel? Sí, doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Ya, igualmente, otro de las test que es ¿cómo se llama? El neumotórax de atención, ¿no? Igual, el neumotórax de atención, generalmente el antecedente es ese, un trauma torácico, ya sea por el timón, hay ya, digamos, diferentes mecanismos que llevan, digamos, a esta entidad y por lo tanto, al haber un neumotórax de atención, hay un desplazamiento de todo el mediastino y esto produce que el paciente presente también una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? El corazón está bien porque no está infartado, no está isquémico, no le pasa nada, pero lo que tiene es, y por lo tanto, su, su actividad, digamos, eléctrica está normal. El problema es la bomba, ¿no? Que está ahí comprimida, que no puede hacer un llenado adecuado y eso es lo que está llevando al paciente a la parada cardíaca. Entonces, por lo tanto, regla número 1, llega el paciente, pónganle la mano en el pulso central, ¿no? Mientras la enfermera lo está monitorizando, usted palpe el pulso.
porque si no, va a tener un paciente que llegó a actividad alérgica sin pulso y como usted mientras está distraído mirando qué hace la enfermera con su monitor, el paciente entra en asistolia y por lo tanto ya el pronóstico es peor y los diagnósticos también o la facilidad de diagnosticarse alergia, ¿no? Bueno, y así podemos seguir hablando del tromboembolismo y de los pacientes que se intoxican con medicamentos, ¿no? Todas estas entidades que conducen, pero la causa más importante es la hipovolemia. Aquel paciente, por ejemplo, en la época del cólera, cuando teníamos pacientes que llegaban a la emergencia con 40, 50 cámaras diarias más vómitos, eran pacientes que estaban en una deshidratación severa, con acidosis metabólica importante, y llegaban a la emergencia en actividad alérgica sin pulso, ¿no? Por esa deshidratación severa. Y obviamente si las personas no hacían una reanimación con fluidos inmediatamente, pues el paciente se iba a morir, ¿no? Y no iba a salir de este paro. Igualmente sucede en estas hemorragias internas, ¿no? O puede ser una hemorragia externa también. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos un señor que un tráiler le había pasado por las dos extremidades inferiores, entonces venía amputado, amputación traumática, y había perdido pues un montón de sangre que no vemos, que se ha quedado en la carretera, ¿no? El hombre está totalmente pálido y obviamente cuando llega está en paro, ¿no? Pero está en actividad eléctrica sin pulso. Sin embargo, si no le reponemos rápidamente, le hacemos los torniquetes y reposición de volemia así aguda, el paciente va a pasar a sistolia y ya el pronóstico es peor, ¿no? Bueno, ¿alguna otra aporte, pregunta sobre esto? Doctora, disculpe, lo que ya van a hacer las dos. Ah, ya, sí tienen que hacer. A ver, Denise, muy bien. Bueno, hay gente que acá no ha participado, tendrá cero, yo no tengo la culpa, los he llamado a todos o tenían, digamos, la ventana abierta para participar. Bueno, no sé si tenemos una reunión en los casos clínicos, traten ahí de mejorar sus aportes, su participación, porque la verdad que es muy difícil evaluar tantas personas.